Hola chicos, bienvenidos a otra clase de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a trabajar con problemas sobre ecuaciones. Bueno, para ello recordemos lo que es una ecuación, ¿no? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones, ¿cierto? Es una igualdad de dos expresiones algebraicas que pueden contener tanto una o más incógnitas o también llamadas variables. Ahora, recordemos que en un problema de ecuaciones, nosotros vamos a tener que traducir ciertos enunciados, es decir, una forma verbal a una forma simbólica, a una forma matemática. Es decir, vamos a traducir tanto oraciones, palabras, frases, todas ellas las vamos a traducir a un símbolo o a símbolos matemáticos. ¿Ya? Todo esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco y es importante leer correctamente y detenidamente. ¿Ya? Una mejor forma de explicarles esto es con ejercicios. Miren, como podemos observar aquí en este cuadro, hay una parte, la parte izquierda, que es la forma verbal y la parte derecha, que es la forma simbólica. Entonces, para ello nosotros vamos a tener que leer correctamente la forma verbal y poder expresarla de manera correcta también en una forma simbólica. La primera parte me dice un número aumentado en 4. Entonces, una forma simbólica de expresar un número aumentado en 4 es x más 4. Recordemos, es un número. El número lo estoy representando con una variable. En este caso es x. Como me dicen aumentado, aumentado ustedes saben que significa más. Más 4. Ahora, el otro caso es un número disminuido en 9. Como podemos observar, un número lo estoy expresando con la variable x. No necesariamente tiene que ser la variable x, ya puede ser cualquier letra del abecedario. Nosotros también recordemos que disminuido significa menos y bueno, 9, ¿no? En el otro caso es el doble de un número. Bueno, el doble de un número, para ello, recordemos que vamos a tener también ciertos enunciados en los cuales vamos a trabajar desde la parte final hacia la parte inicial. Un ejemplo, aquí me dicen el doble de un número. Primero, ¿de quién estoy hablando? De un número, ¿cierto? El número lo voy a representar con la letra X en este caso. Y el doble significa que lo voy a multiplicar por 2. En el otro caso es el quíntuple de un número y como vemos se representa con el 5x. Luego vamos a tener la mitad de un número, la cuarta parte de un número, obviamente ese mismo número dividido entre 4. En estos casos ya vamos a trabajar de una forma diferente. Ya tenemos un enunciado un poco más largo. Ahora, para ello hay que recordar una cosa. Miren, nosotros en comunicación, bueno, ustedes en comunicación saben y conocen los signos de puntuación, ¿cierto? Uno de ellos es la coma. Y recordemos que la coma siempre separa una oración. ¿Eso qué quiere decir? En la parte matemática también aplica de la misma forma. También va a separar, ¿me entiende? Entonces, en este caso hay una coma, es decir, se lee por separado. Este doble está afectando a todo lo que se encuentra después de la coma. Entonces dice el doble. ¿El doble de quién? De un número aumentado en 3. Un número aumentado en 3. Como podemos observar, este doble, como está con una coma, está afectando a todo lo que se encuentra después de la coma. Profesor, tenemos otro caso similar. Sí, similar.
pero no es lo mismo. En este caso, ¿qué dice? El doble de un número. El doble de un número. ¿Qué más? Recién, como hay una coma, se separa. ¿Con quién se separa? Aumentado en 3. Profesor, si la coma estuviera aquí, se escribe de esta forma. Como podemos observar, son casos muy similares, pero no son iguales. Chicos, tengan en cuenta esto. Son casos similares, pero no son iguales. Entonces, al saber esto, ya nosotros podemos decir, no, profesor, tenga en cuenta de que el doble, como hay una coma, está afectando a todo lo que se encuentra después de la coma. Y en el segundo caso, la coma va después del doble de un número. Entonces, después del doble de un número, recién va la coma y se separa con el más 3. Tengan en cuenta que son dos casos muy similares, pero que se ven afectados simplemente por una coma. Ahora, en los demás casos, la edad de Manuel hace 6 años, nosotros siempre tengamos en cuenta que en cualquier planteo de ecuaciones, siempre hay que tratar de asignarle valores a lo desconocido. En este caso, la edad de Manuel no la conocemos. Por lo tanto, a toda la edad de Manuel le voy a asignar el valor de X. Como es hace será tiempo pasado, presente o futuro. Pasado, ¿cierto? Entonces hay que restarle 6 años. En este caso, la edad de Sara, también chicos, como les comenté, en todo planteo de ecuaciones hay que tratar de asignarle valores a cualquier cosa desconocida. En este caso, la edad de Sara es la que no conocemos. Pero aquí hablamos de la edad de Sara actualmente, o sea, hoy, en el presente. Puede ser 10 años, 15 años, 30, 40, etc. Entonces, supongamos de que la edad de Sara en esta época es X. Como me dicen dentro de 4 años, hay que sumarle 4 años. Ahora, la suma de 3 números consecutivos. Bueno, recordemos que los números consecutivos siempre se llevan por 1 de diferencia, nada más. Todos los números consecutivos tienen 1 de diferencia. Un ejemplo, está el 2, 3 y 4. Son 3 números consecutivos. Todos tienen 1 de diferencia. El 8, 9, 10. También son consecutivos y siempre tienen 1 de diferencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, como me dice 3 números consecutivos y no conozco ninguno, al primer número le llamaré X. Al segundo número, como es su consecutivo, o sea, el que le sigue, y recuerden que siempre se llevan por 1, será X más 1. Y al siguiente número, como también se lleva por 1 con el segundo, será X más 2. Y como todo eso es 18, igual a 18. Y listo. ¿Ya? En este caso, también me dicen la suma de 2 números pares consecutivos. A ver, para ello yo recuerdo cuáles son los pares, ¿no? Los pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Ahora, como ambos son pares y ambos son consecutivos, entonces, ¿qué es lo que debo decir? Profesor, son pares y son consecutivos. Siempre se llevan de 2 en 2. Eso quiere decir que el primero será X y el segundo será X más 2. Profesor, y en este caso, el doble de la edad de Natalie aumentado en 5 años es 15. Primero hay que entender, hay una coma. Y me dicen el doble de la edad de Natalie. Ya, recuerden, hay un dato en especial que no se los dije. Cada vez que nosotros observemos, cada vez que nosotros siempre veamos en una expresión, en un problema, la palabra de significa por. Chicos, esto no lo podemos olvidar jamás. Siempre la palabra de significa por en cualquier problema de ecuación, ¿no? O en cualquier problema matemático.
Profesor, ¿cómo lo podemos, cómo, a ver, no entiendo eso de que la D significa por. Miren, primero vamos a escribir solamente el doble. ¿Cuánto es el doble? El doble es 2. Ahora, lo otro que voy a expresar es la edad de Natalie. Dígame, chicos, ¿se conoce la edad de Natalie? No. Entonces, como la edad de Natalie no se conoce, le voy a dar el valor de X. Profesor, pero aquí nos olvidamos del D. El doble es 2. D por X, porque X es la edad de Natalie. Ahora sí se dan cuenta de que D, en cualquier problema matemático, la palabra D siempre significa multiplicación. D o del también, ¿ya chicos? Ahora, como ya está expresado de esta forma, hay una coma, se separa, aumentado en 5, bueno, más 5 es igual a 15. Y listo. ¿Ya? Estas son algunas formas de expresar tanto de forma verbal hacia la forma simbólica. Un ejemplo, uno de los últimos ejemplos me dice, el dinero que tiene Vanessa disminuido en 60 es igual a 190. El dinero que tiene Vanessa, como no sé cuánto dinero tiene Vanessa, X. Disminuido, menos 60. Es igual a 190. Y listo. ¿Ya? Luego vamos a tener distintas formas también de expresar, ¿no? Otra de ellas es el triple de un número o 3 veces un número. Bueno, el triple, recordemos que el triple siempre es 3. D, recordemos que la palabra D significa multiplicación. Por eso es que se está multiplicando el 3 por el X, porque un número lo expresamos como X. También está el cuadrado de un número aumentado en 5. No nos olvidemos siempre de la coma. Si no hay coma, estaría mal escrito. Entonces hay que tratar de escribirlo bien para poder expresarlo bien también. Si está bien escrito, lo vamos a poder expresar correctamente. Ahora, si nosotros lo leemos mal, también lo vamos a expresar mal. Tengan en cuenta siempre todas las formas verbales y las formas simbólicas. Nuestra forma de leer, chicos, nos va a ayudar a poder entender estos ejercicios y a poder resolverlos correctamente. El otro ejercicio me dice el cuadrado, coma, es decir, este cuadrado va a afectar a todo lo que sigue después de un número aumentado en 5. Un número aumentado en 5, todo elevado al cuadrado. El producto de dos pares consecutivos. Recordemos que producto significa multiplicación. ¿Ya? De dos pares consecutivos. Bueno, dos números pares pueden ser X y X más 2, porque son consecutivos. Como es el producto, es la multiplicación de esos dos. Ahora, el que sigue es el cubo del doble de un número. El cubo, es decir, todo elevado al cubo del doble de un número. La suma de tres números, como no sé si serán consecutivos, no sé si serán pares, no sé si serán impares, simplemente sumo X más Y más Z. El otro, las 3/5 partes de un número. Las 3/5 partes de es multiplicación, un número que es X. El cuádruplo del cubo de un número. El cuádruplo del, o sea, multiplicado por el cubo de un número. Por el cubo de un número. El triple de un número aumentado en 4. El triple de un número, aquí está. Y luego aumentado en 4. Y por último, el triple, coma, de un número aumentado en 4. O sea, va a afectar a todo, ¿no? Ahora, aunque no lo crean, estos ejercicios, todos estos ejercicios de planteo de ecuaciones normalmente vienen en exámenes de admisión. Así que vamos a resolver algunos para que ustedes puedan entender mejor este tema. En el primer ejercicio me dicen calcula un número que aumentado en 14 equivale al triple del mismo número. Chicos, recuerden que para ello nosotros vamos a ir entendiendo de a poco, ¿ya? Primero,
Me piden calcular un número. Profesor, ¿conozco ese número? No, entonces ese número le vamos a dar X. Que ha aumentado en 14, o sea, más 14, ¿cierto? Equivale, profesor, ¿qué significa equivale? Equivale significa igual, pues chicos, igual, igual. ¿Igual a quién? Al triple de ese mismo número, o sea, del número que estábamos hablando al principio. El triple es 3. Del, si yo me acuerdo, lo que acabo de comentar es que la palabra de o del significa multiplicación, ¿ya? Del mismo número, o sea, 3x. Y listo, ya está resuelto ya. Si lo planteo bien, va a estar resuelto. El x ustedes saben que pasa a restar, ¿cierto? Entonces quedaría 2x. Es igual a 14. Y por lo tanto, x es igual, ustedes saben que el 2 pasa a dividir, x es igual a 7, ¿ya chicos? Como podemos observar el ejercicio 1, bueno, estaba muy sencillo, solamente había que aplicar un buen planteo de ecuación, un buen planteo, había que expresar la forma verbal hacia la forma simbólica. El ejercicio 2 me dice si una papaya pesa 2 kilos más la mitad de su peso, escuchen, una papaya pesa 2 kilos. Eso es lo que pesa una papaya. Más la mitad de su peso. ¿Cuánto pesa la papaya? Entonces, en este caso, profesor, ¿yo sé cuánto pesa la papaya? No. Entonces, yo voy a decir, yo voy a suponer de que la papaya pesa X. Ahora, también me dicen que la misma papaya, no hablamos de otra, pesa 2 kilos, o sea, 2, más la mitad de su peso. ¿Cuánto pesaba? X, ¿cierto? Y la mitad, X medios, profesor. O sea, lo que a mí me dicen es que estos dos pesos son iguales, pues, chicos. Eso es lo que me dicen a mí. Me dicen, una papaya yo supongo de que pesa X kilos. Profesor, yo no sé cuánto pesa, pesa X kilos. Pero aquí también me dicen de que esta misma papaya pesa 2 kilos más la mitad de su peso. O sea, 2 más X medios. Eso significa de que estos dos que son, como hablo de la misma papaya, obviamente estos dos son iguales, pues chicos. ¿Y qué vamos a hacer? Como son iguales, los igualamos. Así de sencillo. X, que es la papaya, tiene que ser igual a 2 más X medios. Profesor, ya bueno, a ver, yo aquí me acuerdo de que el X medios tiene que pasar a restar, ¿cierto? Obviamente para este lado queda 2. En este lado, X menos X medios. Bueno, creo que ustedes ya lo podrían hacer mentalmente. X menos X medios es X medios. Profesor, creo que me perdí, muy rápido lo hice mentalmente. Ya, mire, a ver. Supongamos de que X es 1, obviamente esto es un medio. Si a una torta le quitan la mitad, ¿qué le queda? La otra mitad, ¿cierto? Entonces queda aquí la otra mitad, pues chicos, ¿ya? Un medio nada más queda. El 2 pasa a multiplicar. Y X es igual a 4. Profesor, ¿cuánto pesa la papaya? 4 kilos. Chicos, bueno, creo que esto ha estado sencillo todavía. Ahora vamos a ir con ejercicios un poquitito, vamos a subirle un poquitito el nivel. A ver. Vayamos por el ejercicio número 3. Me dice el triple de un número más
un quíntuple de dicho número es igual a 160. Primero, el triple de un número. Profesor, ¿conozco el número? No, X, obviamente, X. ¿Cómo es el triple? Ah, será 3X. Pues. Más un quíntuple de dicho número. Profesor, ¿cómo se podrá expresar un quíntuple? ¿Mm? Vamos, chicos. ¿Cómo ustedes creen que podremos expresar un quíntuple? ¿Ah, chicos? Miren, en este caso, un quíntuple será un quinto. ¿De quién? De dicho número. Es decir, como hablamos del mismo número, será X. ¿Ya? Ahora, todo esto es igual a quién, profesor? A 160. Y ahora recién podemos resolver. Profesor, pero esto está como más difícil. No, miren, cuando tenemos un número y una fracción, ¿saben lo que vamos a hacer? Tratamos siempre de homogenizarlos. ¿Cómo se homogeniza? Obviamente, ambos valores deben tener el mismo denominador. Profesor, pero acá no tiene nada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por 5 abajo y obviamente también lo multiplicamos por 5 arriba. Ya, ahora sí. Ahora, ustedes, les digo esto es una forma más sencilla, ¿no? Si no, tendrían que haber sacado mínimo como un múltiplo. Ahora, chicos, recuerden que si yo multiplico por 5 abajo y por 5 arriba, este número no se ve afectado, ¿ya? No vayan a pensar que estoy cambiando de número. Miren, si yo me doy cuenta, yo le saco quinta y quedaría como 3X. Es decir, no estoy cambiando para nada el número está siguiendo igual. No es que esté agregando cosas al azar. No, no, chicos, no vayan a pensar así. Ahora sí, 5 por 3, 15. 15X más un X son 16X. Recuerden que como son denominadores iguales, se puede sumar nada más, ¿cierto? Creo que ustedes saben sumar fracciones homogéneas. Y todo eso es igual a 160. Profesor, ¿y ahora qué hago? Se ve difícil. Ya, le saco 16ava aquí y 16ava aquí. Obviamente 16ava de 16 es 1, 16ava de 160 es 10. Entonces quedaría x quinto es igual a 10. Ustedes saben que el 5 que está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro miembro? A multiplicar, chicos. Entonces x será igual a 50. ¿Ya? Como podemos observar, este ejercicio estaba un poquitito más difícil, poquito. Habíamos subido un poquito el nivel, pero siempre hay que tratar de entenderlo, ¿no? Ya, a ver, en este caso me dice si la suma de dos números es 45 y su diferencia es 5, calcula el mayor. Ya, mire, en este caso también es una manera fácil de resolverlo. La suma de dos números es 45, o sea, A más B es 45. Y su diferencia, o sea, la resta es 5, A menos B es 5. Me piden calcular el mayor. ¿Qué hago? Sumo todo hacia abajo. 45 más 5, 50.
B menos B se eliminan, A más A, 2A. Si 2A es igual a 50, A es igual a 25. Como me piden el número mayor, obviamente es A, ¿cierto? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué es A? Recuerden que es una resta. En una resta yo no voy a, para que me dé un número positivo, yo no voy a restar el menor menos el mayor, ¿cierto? No, siempre tengo que restar el mayor arriba, el menor abajo, para que me dé un número positivo, estoy hablando, ¿ah? No me vayan a decir, no, profesor, pero sí se puede restar al revés, solamente saldría negativo. Sí, pero yo estoy hablando de un número positivo. ¿Ya, chicos? Por eso les aclaro, para que no se vayan a confundir, no me vayan a decir, profesor, usted está hablando mal, no. A ver, en este caso, bueno, también es lo mismo, ¿no? Si la suma de dos números es 76, o sea, lo hacemos de la misma forma que se hizo acá. Dos números, profesor. Entonces pueden ser A y B, sí. A más B, entonces. Yo voy a decir que A más B es 76. ¿Ya? Y el mayor excede al menor en 20. Profesor, ¿qué significa que el mayor exceda al menor en 20? Para que ustedes sepan, exceder significa superar. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el mayor está superando, o sea, está superando al menor en cuánta cantidad, en 20. Eso también se puede expresar como A menos B es igual a 20. ¿Cómo así, profesor? Miren, A va a ser el mayor. Dígame, ¿está superando al menor en 20 o no? Sí, lo está superando en 20 unidades. Ahí está. Por eso es que A menos B es 20. Lo supera en 20 unidades. A eso le llamamos excede. Chicos, tengan en cuenta siempre esa palabra para que no vayan a tener complicaciones en otros ejercicios. Hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Sumamos todos los valores, pero obviamente hacia abajo, ¿no? Entonces, 76 más 20 es 96. B menos B se van, obviamente, y A más A es 2A. El 2 pasa a dividir y 96 entre 2 es 48, chicos. Ahora, tengan en cuenta también otra cosa, y esto es un error común. Para todos los que trabajan con planteo de ecuaciones saben que esto es un error muy común, chicos. La mayoría siempre calcula el valor, pero no calcula lo que le pide la pregunta. Y la pregunta no me piden el mayor. El mayor es 48. Pero a mí me piden calcular el menor, chicos. Entonces lo reemplazo, pues, ¿no? 48 menos ¿cuánto me da 20? Ah, entonces B vale 28, pues, chicos. ¿Por qué, profesor? 48 menos 28 es 20. ¿Qué me piden? Calcula el menor. Ah, entonces el menor, pues, 28. No tengo que calcular 48. No, este no. El 28 me interesa. ¿Ya? Así que eso sería todo por la clase del día de hoy. No se preocupen que el resto de ejercicios vamos a trabajarlos en clase y nos vemos, chicos. Nos vemos en la clase. Cuídense.